El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este fin de semana que lo tienen hasta el copete los funcionarios que se han enriquecido del presupuesto. También ha advertido que su gobierno no renovará contratos con empresas de mala reputación. Según la Asociación Mexicanos contra la Corrupción, 74.3% de las compras y contratos hechos durante el primer trimestre de 2019 ha sido sin licitación. Veamos en contexto. En octubre de 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no habría asignaciones ni se ampliarían contratos. Las empresas que tengan obras tiradas, que no hayan cumplido, esas empresas pues no van a poder participar. Según un estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción, 74.3% de las compras y contratos hechos entre enero y marzo se han hecho sin licitación. Hace unos días, la misma organización informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores amplió un año el contrato de emisión de pasaportes a Averidos, que en 2015 ganó la licitación para un contrato por 2 años y medio. Dicha licitación fue impugnada por favoritismo, pero la Cancillería argumentó que se había privilegiado el aspecto técnico sobre el económico para agilizar el servicio. Según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación hecha en 2017, el sistema implementado por Veridos colapsó y de 11.908 pasaportes que se emitían en promedio diariamente a nivel nacional, la cifra cayó a 911. La administración de López Obrador también asignó de manera directa el estudio de costo-beneficio y el plan maestro para la construcción del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que por cuestión de tiempo se había contratado de manera directa a Steer Davis para realizar el plan maestro de la obra y a la consultora PricewaterhouseCoopers el análisis de costo-beneficio de la obra. En marzo también se informó que la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco será solo entre 4 empresas. Aunque no se ha informado quiénes serán, López Obrador dijo que son las mejores del mundo. La primera compra que hizo la actual administración sin licitar fue la de pipas para atender la emergencia de la distribución de gasolinas, derivada del combate al robo de combustibles. De las 662 pipas compradas en Estados Unidos, 280 ya están en México y solo 69 operando, informó el jueves la vocería de Presidencia. Punto y contrapunto. Bueno, para iniciar este segmento vamos a empezar con Alberto Lujambio, que tú particularmente has estado involucrado con todo este proyecto del Tren Maya y que es uno de los proyectos que se ha visto involucrado en estos cuestionamientos sobre las licitaciones que han sido a través de adjudicación directa, más bien sobre los contratos que han sido a través de adjudicación directa. ¿Cómo lo estás viendo? Los estudios preliminares de casi cualquier obra de infraestructura es una práctica común que se asignan de forma directa a la empresa que va a hacer las prebases, como digamos, de la licitación. Hay un punto en el que hay que empezar cualquier gran proyecto y es una cuestión súper normal, no solamente en México, sino en todo el mundo. Dicho esto, también es normal que en los primeros meses de cualquier presidencia la cantidad de asignaciones directas es mucho mayor que en el resto del sexenio y este número va bajando conforme pasan los meses. Imagínate, llegas primero de diciembre al poder y todos los contratos, todos tus proveedores, asesores, toda la estructura completa del gobierno descansa en los contratos que firmaron otras personas. Y en lo que tú haces una licitación, invitas, no, es más, en lo que haces una invitación a 3 proveedores, ya nada más este proceso cuando lo haces bien te puede tomar entre 2 o 3 meses. Entonces esto significaría que un gobierno llega al poder y tiene que operar sin dientes, ¿no? Entonces, pero sí no es raro. El presupuesto del presidente electo. ¿Mande? Sí elabora el presupuesto presidente electo, o sea, sí incurre y en este caso... pero no contrata, elabora el presupuesto, pero no contrata, no sabe con quién se va a gastar este dinero. Y es un problemón al principio de cada sexenio esto, y le pasa a todos los presidentes entrantes en todos los países del mundo. Entonces yo no veo la nota aquí. Me hubiera encantado que el IMCO nos comparara cuánto se gastaron los otros 2 presidentes anteriores en comparación al inicio de su sexenio, cuántas asignaciones directas hubo y cuántas hubo al final. Y me encantaría verlo. Y el ejercicio no lo hicieron o porque les dio pereza o porque no les funcionaba. Pero no es feliz. Esta nota es de Mexicanos contra la Corrupción. De Mexicanos contra la Producción. Lo siento, yo metiendo a otros. Que son así como básicamente iguales. Pero ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo leí el estudio de MSCI y una de las cosas que preocupaba no es, digamos, es que se mantiene la misma proporción que en los 2 gobiernos anteriores, porque lo que sí hacen es que analizan, digamos, cuál fue el promedio de atribuciones que se hace del presupuesto para obra pública a través de invitaciones directas, no licitaciones, y rondaba entre el 60 y tantos % para el caso de Felipe Calderón y 76% para el caso de Enrique Peña Nieto, y de ahí ponderan los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador, que se colocan en 74 y algo.
Pero el dato que me pareció interesante de todo ese reporte es cuánto dinero en realidad se maneja, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto es posible manejar a través de estas licitaciones o adjudicaciones directas? Y es el 20% del presupuesto de egresos de la Federación, que es un presupuesto millonario. Entonces, primer punto, ¿no? Hay ahí un área interesante en la que yo creo que definitivamente como ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil y como instituciones del propio gobierno federal se debe poner la lupa, ¿no? Es decir, siempre hay que cuestionar por qué se adjudicó de manera directa algo o incluso cuáles son los participantes de una licitación abierta en la que pueden participar 3, porque hemos visto que hay muchísimas prácticas en las cuales se llama una licitación, pero esa licitación está mañada desde el principio, se sabe perfectamente quién es el ganador y a 2 de los 3 concursantes se les pide, por ejemplo, sobreestimar los costos de la obra para entregárselo al más barato, o al más baratero se le pide irse muy abajo de las cotizaciones, que fue lo que pasó con el contratista preferido de la administración pasada, y sobre la implementación de la obra se iban autorizando sobrecostos que pasaban 2, 3, hasta 6 veces el costo de la obra. Entonces el tema de la transparencia se tiene que hacer independientemente de quién es el presidente y cuál es el mecanismo, porque la cifra de todos modos de dinero público utilizado y atribuido a particulares es exorbitante. Ahora, dicho esto, quien ha construido un discurso de la transparencia, de la apertura, de la rendición de cuentas, es sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador. Entonces uno puede entender los comportamientos estacionales derivados de acaba de llegar al poder, y otra cosa muy distinta es que también, pues en todos sus proyectos, digamos, heráldicos, como el tema del Tren Maya, donde los recursos no son menores, como el tema de las refinerías, no necesariamente hemos visto la pulcritud que esperábamos de un presidente que hizo campaña sobre la base de esa rendición de cuentas. Y yo ahí sí creo que tenemos que ser particularmente exigentes con alguien como Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado todos esos excesos durante los sexenios anteriores. Yo no veo por qué tendríamos que perdonárselo nomás porque acaba de llegar. A ver, sí, yo creo que sí se tiene que exigir que haya transparencia, sobre todo en la cuarta transformación tenemos esta obligación de que haya mucha transparencia. Sin embargo, creo que no todo el ejercicio de transparencia y no toda la garantía de no corrupción se da a través de las licitaciones. Hay casos escandalosos de las licitaciones de los sexenios anteriores. Por ejemplo, se hablaba del tema de las pipas. En las pipas, de acuerdo a la ley, si hay una urgencia de estrategia nacional, como lo era el reparto de combustible sin huachicol, se puede hacer de manera directa, con una contratación directa, sin licitación. Acá se cotizó pipas con una empresa nacional y se tardaban 6 meses en hacer la primera entrega. Las pipas contratadas en Estados Unidos ya están repartiendo combustible ahora. ¿Qué estaba pasando con las pipas que ya existían, que tenían un doble fondo? Estaban desde la fábrica diseñadas para el huachicoleo. Eso no se está diciendo, y esa fue una licitación abierta. Otro tema, hay un contrato, de las pipas fue de lo más desaseado porque no cumplía ni con la norma de tránsito en carreteras mexicanas. Y además la causa del artículo 42 que dice la ley, que dice el tema de seguridad nacional, justamente es una crisis creada por esta administración. Hay un contrato de Cadereyta para mantener 3 plantas por 900 millones de pesos. Este mantenimiento de las 3 plantas lo podían hacer los trabajadores de Cadereyta, de la refinería. Y resulta que les pagan 900 millones de pesos a una empresa privada en el sexenio de Peña Nieto, y nunca hicieron el mantenimiento. O sea, hubo una cantidad de desaseo y de contratos indebidos en los sexenios anteriores, que ahorita lo que se tiene que garantizar no solamente que haya licitaciones abiertas y transparentes, pero sobre todo que no haya sobreprecios en los contratos, que sí se cumpla con lo establecido en el contrato y que mínimamente, como lo platicábamos hace ratito con el caso de las medicinas, se entreguen los productos, se hagan el mantenimiento, que se entreguen buenos productos, porque lo estamos pagando
pagando con nuestros impuestos. Creo que también en eso depende mucho la transparencia y en eso se está garantizando, el gobierno de la 4T se está concentrando en esa parte. Y por otro lado, hablando de lucha contra la corrupción, Santiago Nieto ya dijo, a partir de la lucha contra el huachicoleo, que, perdón, esa no es una crisis causada por ese gobierno, es una crisis que empieza a resolver este gobierno, causado por varios sexenios anteriores. De gasolina y la necesidad de compra de pipas, había que resolver. Hay cuentas congeladas por más de 3,000 millones de pesos, de acuerdo con Santiago Nieto, que son a partir de las investigaciones concretas que se están haciendo por el combate al huachicoleo y por tráfico de drogas. Entonces, ahora sí hay una inteligencia fiscal. Coincido en que se tiene que exigir que haya transparencia también en las licitaciones, pero no toda la transparencia son licitaciones. A ver, Laura, ¿no estás de acuerdo? Es que la verdad es muy clara la Constitución, ¿no? El artículo 134 constitucional dice, tienen que ser por licitación. No, las adquisiciones de obra pública del gobierno federal. En ciertas excepciones, que es la invitación a mi fiesta, que son las 3, o la otra que es adjudicación directa, que es a una sola empresa. Diciendo esto de las excepciones, o sea, de los ejemplos que dabas, yo doy un ejemplo. Las 4 empresas invitadas a Dos Bocas tienen casos presentados en materia de corrupción, ¿no? Entonces, tampoco es tan diferente lo que está haciendo esta administración. Ahora, nos invitan a pensar mal, ¿no? Porque, bien decía Lisa, la bandera de esta campaña que presentó Andrés Manuel era la no corrupción, y uno de los estandartes a nivel internacional y de la defensa de las organizaciones es la transparencia, la rendición de cuentas, el procedimiento en el cual todos podamos ser partes y podamos ver. La Constitución dice también todo el procedimiento de que debe ser de licitación. Y si no les gusta este procedimiento de licitación, pues claro que queda una preocupación detrás, ¿no? Y a mí también tengo una pregunta, ¿dónde está la Secretaría de la Función Pública? Porque cualquiera que conoce las entrañas de la administración pública sabe que es muy complicado lograr que te den una adjudicación directa. Hay todo un procedimiento administrativo que las instituciones tienen que pasar. Una secretaría tiene que decirle a la Secretaría de la Función Pública, oye, por estas razones voy a hacer una adjudicación directa basada en el artículo 42 de la ley. El artículo 43 de la Ley de Adquisiciones dice que sí, efectivamente, el 30% del presupuesto de cada dependencia puede ser por adjudicación directa bajo ciertas causales. Lo que habrá que revisar es, y bien dices, o sea, todavía falta mucho y las dependencias hacen esto normalmente al inicio de esos gobiernos, pero insisto, nos invitan a pensar mal, porque este desdén acerca de los procedimientos que hay comprobados y que son las herramientas a nivel global para el tema de transparencia y rendición de cuentas es la adjudicación directa en su menor expresión posible, ¿no? Más licitaciones y incluso parte de la evaluación de las calificadoras ha sido, no creemos en esta nueva institución que nos están presentando como Pemex revolucionada, porque justamente el modelo que están empleando particularmente es el tema de adjudicaciones directas, y las adjudicaciones directas normalmente son para contratos menores muy específicos de cierta necesidad, porque también tenemos que ver qué tipo de contratos se dieron, ¿no? En el caso que se ha presentado actualmente es la construcción de una refinería, o sea, no es cualquier cosa, es un tema de 8,000 millonaria que nos va a costar y que no creo que en 3 años esté lista como lo que se está listando el proyecto ejecutivo, no se está licitando la construcción de la obra. Estamos hablando, no estamos imaginando que a esta empresa, en estas bases de licitaciones, se le van a asignar los 8,000 millones de pesos de toda la inversión. Cuando lo frasean así, eso suena. Se está invitando a 4 empresas a que hagan un proyecto ejecutivo y ya. Ahora, estamos abordando el 3% del dinero. El problema únicamente desde el punto de vista de la transparencia, pero Eder comentaba un punto que también es muy relevante, que es que sea con el menor costo posible. Y justo las licitaciones abiertas ayudan a que sea el menor costo posible, porque muchas empresas compiten. O esa sería la lógica. Y compruebas el valor real del servicio o el bien contratado a partir de que te lo cotiza más de una persona, y ahí es en donde puedes encontrar los temas de sobreprecio. Y el contrato se entrega en sobreprecio. No sé si estuviéramos en 2020 y estuviéramos asignando el 74% directamente, yo estaría espantadísimo y estaría escandalizado, ¿no? Esa es la verdad. Pero yo creo que conforme pase el tiempo,
tiempo esto va a bajar y ya, ¿sabes? O sea, pues habrá que ver. En todo caso, de todas maneras, eso no quita que hay que exigirlo ahorita, ¿no? O sea, está bien porque va a cambiar. No. Y se debe exigir y vigilar duramente al gobierno. No está bien, pero no es se permanente. tiene que vigilar duramente al gobierno porque se tiene que empezar a terminar muy pronto. Está en su periodo de gracia todavía, pero está nada de que deje de ser chistoso donde esto. El Ejecutivo Federal, que digo que es una falla de la administración pública, me parece, es juez y parte, ¿no? Porque al final de cuentas es el mismo Ejecutivo Federal el que se evalúa a sí mismo y decide a través de la Secretaría de la Función Pública si va o no. Y ellos mismos dicen, no, pues estamos bien, vamos bien, y esto lo podremos evaluar hasta después, y por eso la relevancia de estudios como ese. O sea, como ciudadano, ¿qué es lo que debemos de como estar revisando y estar siguiendo? Es justamente cómo es que esta administración que trae por un lado la bandera de anticorrupción está utilizando las herramientas de anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas en el ejercicio público. Y eso es lo que hay que darle seguimiento, independientemente de que vayan empezando, que lleven poquito, lleven mucho, porque al final... que sean empresas buenas, transparentes, ultras, libres de todo que mal. pongan caritas felices en lugar de firmarse los contratos. Ese es el tema, ese es el tema. O sea, a ver, en el tema de corrupción yo creo que es un error cargarle solo el costo de la corrupción a los servidores públicos o a la administración pública, porque la corrupción participan también elementos privados y en ese sentido también hay que poner el foco de quiénes son los concursantes de las obras públicas y los que presentan sus posiciones, ya sea para las invitaciones cerradas, las invitaciones estas en los concursos restringidos o las licitaciones abiertas. Pero ese es otro de los temas, ¿no? O sea, Andrés Manuel nos dice en la conferencia mañanera, nosotros vamos a trabajar con puras empresas limpias que no tienen ningún tipo de señalamiento y no necesariamente, que y no está pasando por dos bocas, por ejemplo. Bueno, tuvo dos bocas. El tema de la administración de los recursos de los programas sociales a través de Banco Azteca. No es la misma fundación del mismo empresario de Grupo Salinas la que estuvo también bajo investigación por falsa filantropía y utilización, mala utilización de fondos públicos durante la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, eso ya se nos olvidó. Una cosa de unos coros infantiles, unos coros infantiles de Fundación Azteca mancha al Banco Azteca por completo. O sea, no sé, a lo mejor, No, pero tampoco puedes tú hacer la construcción contraria. Entonces, Banco Azteca es una empresa completa y absolutamente pública, porque lo digo yo. ¿Qué empresa de este nivel no tiene una investigación por corrupción? ¿Qué multimillonario ha creado sus multimillones a través de... Eder, pero ese no es un argumento para evadir la ley de adquisiciones. Perdóname, pero no. Deja saltos lógicos, saltos lógicos a partir de eso, porque no hay una persona libre de corrupción. Que Andrés Manuel tendrá que generar proyectos y tendrá que trabajar con muchas empresas y muchas de ellas, la inmensa mayoría, tienen investigaciones detrás. Bueno, por eso, pero entonces una buena señal de que en realidad no es la absolución nada más en la plaza pública, Eder, es el limpiar los nombres a partir de desahogar los expedientes. Cómo trabajan los servicios que se están contratando ahora. Ay, no, perdón, pero ahora sí te saltaste tres años. Es que es el mismo argumento funciona para otras instituciones. La discusión sobre el tema está buena. Tendríamos que traerla en otro programa también para debate. Por lo pronto es momento de ir a una pausa, pero regresamos con los 155,000 niñas y niños que estaban registrados en las estancias infantiles, pero no aparecen por ningún lado. Continuamos aquí en Punto y Contrapunto.